y en el mundo, para el cual probablemente nadie estaba preparado, ni siquiera los Estados Unidos. Nosotros estamos viviendo una época en que nos ha sorprendido el mundo con una pandemia que no la esperábamos. Y curiosamente este tipo de pandemias, es una curiosidad la que te voy a contar, empezó por ejemplo con la peste negra en el año 1720. Después vino la peste española en el año 1820. Después vino otra en el año 1920 y finalmente esta, que es el coronavirus, en el año 2020. Mirá vos lo que atravesó el mundo, ¿no? Siempre los años 20. Es una curiosidad. Pero nos agarró maltrechos, sobre todo a los argentinos, porque tenemos hoy un país inflacionario, tenemos hoy un país que puede llegar a la hiperinflación, estamos ahí al borde. Estamos caminando por una soga y estamos haciendo equilibrio para no caernos. Puede defaultear la economía, es muy probable que sea así, y que terminemos en una hiperinflación, también es probable que sea así, por qué no decirlo casi seguro. Y no quiero ser alarmista, y menos en un día como hoy, pero sí quiero ser realista. Esa realidad nos está tocando la puerta, depende de nosotros, si le abrimos para reconocerla como realidad, o la cerramos allí y hacemos como que nada pasase, cuando en realidad nos está hackeando la vida a los argentinos. La tercera realidad, hay desocupación en la Argentina. Y ahora va a ser peor, porque nadie tiene cómo pagar los sueldos, porque a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la nación, yo te contaba lo que pasa en otros países que son serios, que han manejado su economía con responsabilidad a lo largo del tiempo, de las décadas, cosa que no ha sucedido eso en la Argentina, porque nosotros no somos serios para abordar absolutamente nada. Si nos pusieron a exportar, a abrir mercados en el mundo a la Argentina, a mandar los famosos commodities que exporta tradicionalmente la Argentina, fuimos malos, porque engañamos al mundo, porque falseamos las cifras, porque no tuvimos un comportamiento serio. Entonces el mundo nos relegó. Había una época en que la Argentina no podía cumplir con la cuota Hilton, porque la carne que enviábamos no era de la calidad que se exigía. Con el tema de los granos nos ha pasado exactamente lo mismo. Y después nos cuesta recuperar los mercados. Por eso es que no somos agresivos para conseguir mercados en el exterior. Y como si eso fuese poco, la Argentina además tiene una deuda que pagar. Entonces vos fijate el componente de todo lo que te acabo de decir, lo que es parte de la realidad de la Argentina. Y si a eso le agregás que hemos elegido un presidente de la nación el año pasado, que venía francamente debilitado en su origen, como es Alberto Fernández, un hombre que, si bien es cierto, ha sido elegido constitucionalmente a través de un proceso electoral legítimo, no es menos cierto que tenía una debilidad de origen, toda vez que lo impuso su compañera de fórmula como vicepresidenta, un caso inédito en el mundo. Eso hizo que cada uno de los argentinos pensásemos quién es el que va a gobernar la Argentina. ¿Será Cristina? ¿Será Alberto? En algún momento te dije, a partir de ahora nace el albertismo en la Argentina. No me equivoqué, porque hoy la figura de Alberto Fernández se ha ido consolidando, cuando también te dijimos en su momento que esta era la gran oportunidad de Alberto Fernández. En la forma, en el modo en que él ejerza su autoridad de presidente de la nación en esta pandemia, en esta circunstancia, podía ser un trampolín para despegarse definitivamente de aquellas personas que le habían dado vida política, oxígeno político, hasta transformarlo en presidente de la nación y cortar definitivamente el cordón umbilical que lo une al kirchnerismo. Finalmente hoy, en todas las encuestas, se ve que Alberto tiene un 30% más de imagen positiva que la doctora Cristina Fernández y un 30% menos
de imagen negativa que ella. Entonces, la tarea que ha hecho Fernández en estos 3 meses y poco más es superlativamente mayor a lo que alguien se hubiese imaginado. Claro que nosotros nos imaginamos eso. Era la gran oportunidad y lo marcamos ni siquiera cuando se inició la pandemia, un poco antes, porque sabíamos que podía resultar cualquiera de las dos cosas, que lo haga bien o que lo haga mal. Si lo hacía mal, estaba condenado definitivamente a tener una debilidad absoluta en materia política, iba a crecer la figura de Cristina y todo el mundo iba a pedir que ella eventualmente pudiese asumir la presidencia de la nación. Nada de eso ocurrió, por lo menos hasta ahora, donde se ha consolidado claramente la figura política de Alberto Fernández, que ha concitado la atención y el alineamiento, no solamente de la tropa propia del albertismo, sino de todo el peronismo encolumnado detrás de él, y también la Liga de Gobernadores, y también la oposición. Obviamente la oposición con un grado de picardía, porque prefieren apoyar a Alberto que apoyar a Cristina, obvio. Y además, si Alberto hace las cosas bien, les está dando el motivo claro para que la oposición también esté alineada, sobre todo en esta circunstancia especialísima que es la pandemia. Ahora, el gobierno de Fernández hizo bien las cosas hasta ahora, sí, pero le falta mucho todavía por hacer. Le falta reconocer algunas realidades que son tan evidentes que el gobierno o no las ve, no las quiere ver o prefiere ignorarlas. ¿Cuáles son las ayudas que está dando, por ejemplo, al sector productivo de la Argentina? Para algunos es nula, para otros es marketing y para otros que las ven son insuficientes. El 24%, que es la tasa que pretenden cobrar por los créditos bancarios que pudiesen eventualmente dar a las pymes para que paguen los sueldos, los bancos no te lo dan, te preguntan, te hacen la carpetita, todo, pero la plata no aparece. Y si por si no te diste cuenta, hoy es 31 de marzo, mañana tendría que empezar teóricamente el pago de los sueldos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a afrontar una obligación cuando han tenido prácticamente todo el mes sin facturar, sin producir, sin hacer, sin vender? Es una situación complicadísima, no solamente para la Argentina, para todos los países del mundo. Canadá, por ejemplo, va a pagar el Estado el 75% de los sueldos de las pymes. O sea, una pyme tiene un empleado, le paga el 25%. El 75% restante se lo va a pagar el Estado. Bajaron los combustibles, bajaron los componentes impositivos en Canadá, bajaron los impuestos y pusieron el diferimiento impositivo, es decir, que no paguen impuestos hasta dentro de 3 meses. Claro, es Canadá. Supieron construir un país, supieron tener una reserva y supieron a través de esa reserva acuñar el poder necesario para una crisis como la que está viviendo el mundo hoy. La Argentina tradicionalmente ha tenido malos gobiernos. Hemos sido subadministrados porque siempre elegimos mal. Nosotros ahora vamos a reformar la Constitución en Salta. Sería muy importante rever el sistema de primarias, porque me parece que el origen del problema puede solucionarse allí. Nosotros elegimos lo que está en el menú. Es como cuando vos vas a un restaurante y te dice, mire, tiene milanesa con papa frita y pollo al horno. Nada más. Bueno, tengo que elegir una de las dos. No me queda otra. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. En la composición del menú electoral está el fracaso del país y de la provincia. Tendríamos que alentar que gente potable, nueva, que tenga una eficacia, una solvencia y una idoneidad, pueda llegar a los estamentos de poder. No es posible que todos estemos condicionados por una política que nos ha dado pésimos resultados en la Argentina.
Pero para que eso ocurra, el pueblo tiene que cambiar culturalmente su forma de mirar, de ver las cosas, de hacerlas y de elegir. ¿Cómo vamos a hacer eso en la Argentina si tenemos un partido mayoritario, como es el peronismo, que es una construcción, como decíamos en algún otro momento, es una construcción cultural en la Argentina? Todo el mundo que quiere llegar a un cargo se hace peronista. Por ahí no saben ni cantar la marcha, pero son peronistas. Entonces es muy difícil que pueda florecer algo en la Argentina. A raíz de eso vino la decadencia de la Argentina, la falta de previsibilidad económica. Hemos tenido siempre gobiernos que se enriquecieron hablando de los pobres. Hemos tenido siempre gobiernos que han gobernado para los humildes, para los vulnerables, como le dicen hoy, pero sin embargo cada vez hay más vulnerables, cada vez hay más pobres y ellos cada vez gobiernan más tiempo. Entonces estamos viendo que el fracaso se corresponde con el tiempo que se gobierna y no somos capaces de cambiar esa historia. Hay una lógica que no es entendible y eso es lo que somos. Estamos pariendo cada vez en un parto forzado la historia que nosotros nos encargamos de escribir. Ahora ya no es el tiempo de elegir, por ejemplo, entre salud y economía, que era de alguna manera lo que el presidente de la Nación dijo: voy a priorizar la salud a la economía, porque la economía se puede levantar, una vida que se pierde, no. Visto prima facie eso, uno dice, sí, tiene toda la razón, aplaudo al presidente, me emociona cuando lo escucho. Y yo no dudo de la buena fe del presidente en ese sentido, y es más, inclusive apoyo esa moción. Pero creo que tiene que haber algunos cambios. La salida de la Argentina, como lo dijimos también hace ya unos buenos días, es un punto de equilibrio entre la salud y la economía. Porque si no nos mata el coronavirus, nos va a terminar matando la economía. Nos va a prolongar una agonía eterna donde no vamos a poder salir y nos vamos a terminar asfixiando. Entonces la salida es salud y economía. No es lo uno en detrimento del otro, es lo uno y lo otro. Es salud y economía. Las dos cosas, las dos variables puestas sobre la mesa para trabajar en forma ordenada, equilibrada, sin pasiones, pero con un constreñimiento absoluto en la responsabilidad de encontrar el punto de equilibrio. Ese es el verdadero desafío que tiene Fernández, que todavía no lo comprendió y sobre el cual pende todo un país. En la medida en que entendamos que pasan las horas, se va a terminar la cuarentena y el gobierno no sabe qué es lo que va a hacer, estamos nosotros. Por eso es importante que en estos días de cuarentena el gobierno encuentre ese punto de equilibrio para transformar el tema económico. Tiene que bajar los impuestos, bajar la carga impositiva, tiene que haber un diferimiento imposible. ¿Con qué va? Y bueno, no sé. El problema de la Argentina es muy complicado. Tendremos que, algunos dicen, hay que darle a la maquinita. Si le vamos a dar a la maquinita, vamos a terminar en la hiperinflación. De hecho, ya hay una inflación fuertísima en la Argentina, se aceleraron el tema de los precios. Y no, el control de precios es absolutamente insuficiente. Ayer leía, por ejemplo, un tuit de un abogado, que dice: estoy leyendo la Constitución y no veo en ningún caso que la Constitución diga qué es un precio abusivo. Claro, la Constitución Nacional no tiene por qué hacer definiciones porque no es un diccionario. Tampoco hay un diccionario de lógica en la humanidad. La lógica la impone el criterio humano. La inteligencia es un don que tiene el ser humano y que tiene que exponerla en la interpretación del texto constitucional. La característica más importante que tiene la Constitución Nacional es la razonabilidad, que no es otra cosa que el criterio. Por eso,
La Constitución en la pirámide jurídica está en la cúspide. De ahí para abajo, en esa pirámide, todas las leyes deberán estar de acuerdo con lo que marca la Constitución Nacional. Porque la Constitución tiene ese principio de razonabilidad, de criterio. De ese mismo modo, ¿qué es entonces un precio abusivo? Es aquel que no puede pagar el mercado. Es aquel que no se condice entre la expresión de lo que es el costo y el beneficio. Es tan difícil de que lo entienda la gente. Ah, no, pero hay que oponerse. El tipo este obviamente es de otra, no es peronista, no, me parece que es de esos ultraliberales. Entonces el Estado aparece en los casos en que tiene que aparecer. El condicionamiento de la Argentina y del gobierno argentino hoy es encontrar eso, encontrar gente criteriosa, encontrar el punto de inflexión que es el encuentro entre la economía y la salud, el gran desafío de estos tiempos en la Argentina de hoy. 10:49.